Entonces la clase de hoy va a ser sobre texto, sobre archivos, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre los archivos? Bueno, hay archivos de tipo texto plano, que son los que vamos a trabajar principalmente nosotros. Están los archivos binarios, que son, por ejemplo, los archivos que ustedes trabajan con Word o con Excel, o los .zip, o los MP3, o los que ustedes quieran, ¿no? La mayoría de archivos son en realidad binarios. Pero bueno, hay bastantes que son también de tipo texto plano. Entonces, nosotros vamos a trabajar sobre los de texto plano. ¿Para qué sirven los archivos? ¿Alguien me puede decir? Es para crear los archivos estos del blog de notas, no me acuerdo cómo se llama. No, en general, ¿para qué sirven los archivos? En general, cualquier tipo de archivo. Es para acceder a un documento que está en el disco y ahí modificarlo o crearlo. Ok, no está tan mal. O sea, sí tiene razón. Pero los archivos en general nos ayudan a almacenar información para después poder utilizarla. Entonces, yo podría decir que en general los archivos sirven para almacenar información que luego será utilizada. ¿Ok? Dígame, señorita Campos. Profe, ¿qué significa FP, lo que está al lado de texto plano? Fundamentos de programación. Ya, gracias. Ah, con Python, nosotros en realidad sí podemos trabajar con diferentes tipos de archivos. O sea, hay librerías para trabajar con archivos de Excel, con archivos de Word, con archivos zip, casi que con la mayoría de archivos. O sea, en realidad Python es un ecosistema bastante poblado. O sea, hay bastantes cosas. Pero Python como tal permite trabajar con archivos de texto plano de manera sencilla, de manera directa. O sea, no tenemos que utilizar otras librerías para ello. Entonces, Python permite trabajar directamente con archivos de texto plano. De texto. ¿Ok? ¿Qué son estos archivos de texto plano? Bueno, son archivos que tienen cadenas de caracteres, básicamente, ¿no? Tienen texto. Entonces, archivos de texto únicamente, a ver, únicamente contienen. Entonces, así yo coloque números, fechas, nombres, edades, lo que sea que yo coloque en un archivo de texto plano, eso se va a almacenar tal cual como una cadena de caracteres dentro de mí. ¿Ok? Eso de manera general con los archivos. Entonces, lo primero que deberíamos hablar ahora sería de cómo abrir esos archivos, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos abrir archivos? ¿Con qué función?
función open. Ok. La función open me permite enviarle dos parámetros, ¿no? El nombre del archivo, importante, con extensión, o sea, la extensión del archivo, o sea, si es .txt, si es punto lo que sea, CSV o lo que sea, pues se pone allí, ¿no? Y el segundo parámetro que recibe es el modo. Entonces, esta función permite abrir archivos de texto. Díganme, ¿a qué se refiere o ustedes? Sí, hablemos del modo. ¿A qué se refiere el modo? ¿Qué es el modo de abrir un archivo? ¿Cuántos modos hay según la lectura? ¿Es el tipo de operación? Creo que eran- Sí, el tipo de operación que voy a hacer sobre el archivo. Voy a ponerlo si quieren. Era grade, o sea, era por letras. O sea, Cuatro. ¿Cuántos hay? Ah, cuatro, o sea, era la W, o sea, grade, y había dos para leer, o sea, uno que era la R solita y otro que era la R más. O sea, se me hacen las funciones, pero tienen un nombre. Tienen un nombre. R. A ver, vamos. Pero solo hay dos R. modos. A ver. No entendí. A ver, la R más, esa era para leer y también para escribir en el archivo. De ahí estaba la W, que esa era para crear el archivo y meterle datos, para ingresarle datos. Y la A, que esa creo que era para agregarle datos. O sea, es lo mismo que la W, sino que es para un archivo que ya está creado. Agregar datos. Ajá, eso es. Ok, ya vamos a especificar cada uno de estos con más detalle. Veamos. El modo es el tipo de operación que se va a realizar en el archivo, ¿no? O sea, ese modo se elige al momento de aperturar, de abrir el archivo. Entonces yo digo cómo deseo o qué tipo de operaciones son las que voy a realizar sobre el archivo. R es el primero, es el de modo lectura, y este modo de aquí, no permite crear archivos, ¿no? El archivo debe ya estar creado. ¿Qué pasa con el modo R+? Si dice lectura y escritura, este de aquí permitirá crear archivos. ¿Ustedes qué piensan? Sí, en el texto yo creo que sí recuerdo que decía que es para leer y escribir. Sí, pero dice algo acerca de crear archivos. No, solo es para leerlo y para ponerle cosas, nada más. Ajá. Así para, es. no para Quiere crear. decir que yo puedo leer o escribir en un archivo existente, o sea, no permite crear tampoco, ¿ok? En cambio, el de escritura, en modo W, write, básicamente me ayuda a crear un archivo o sobreescribir un archivo existente. Y dice, ¿no? Borra lo que tiene
lo que tenía anteriormente. ¿Cierto? Y obviamente permite agregar información, ¿no? Escribir si quieren. ¿Y qué hace el modo A? Agrega datos al final del archivo. El archivo. Ajá, y decía que, o sea, si el archivo no existía, ahí lo creaba ahí mismo. Si no existe, lo crea. Ajá, ahí mismo. Y si sí existe, solo, Ahí solo le agrega datos nomás. Solo agrega datos. así es. Ya está. Eso es lo que hace cada modo. Perfecto. Entonces, hay efectivamente 4 modos, ¿no? Ok. Hay otros modos, pero son para lecturas, perdón, para trabajar con archivos binarios, que no nos interesa tanto a nosotros, ¿no? Bueno, dentro de esta parte, yo también debería mencionar la parte de de cerrar archivos. Cada vez que yo abro un archivo, yo tengo siempre que cerrarlo, ¿no? Un archivo sería utilizando la función close para cerrar. Y obviamente, tal vez no es tan obvio, pero bueno, también permite que el archivo pueda ser abierto posteriormente. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta allí? Ok. Vamos a ver el modo lectura entonces. ¿Cómo funciona el modo lectura? Normalmente, bueno, obviamente el modo lectura es el modo R, o sea, para recordar. R. Se puede leer archivos existentes. O bueno, más que existentes, entre el X, disponibles. Porque, ¿qué pasa? Con los modos W y con el modo A, yo puedo simplemente, si no existe el archivo, pues lo crea y no importa que tenga mal la dirección del archivo o lo que sea, lo crea, ¿verdad? Casi no hay problemas a no ser que haya alguna cosa muy, muy rara, pero casi no hay problema con W y con A. Pero con R sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando yo pienso que un archivo está en tal directorio, en tal carpeta, y no es así? O sea, tengo mal el nombre del archivo, o el archivo está siendo usado por otro programa, o algo pasa y no puedo leer el archivo. No está disponible, no está para que yo lo pueda leer o ver.
¿Qué ocurre? Arroja un error. Así es, el programa se cae, ¿no? El programa se cae o lanza una excepción, que es lo mismo. Entonces, para yo poder leer el archivo, normalmente el archivo debe estar en la misma carpeta. O subcarpeta. De directorio donde está el script.py. Me refiero a mi programa, ¿no? Paréntesis, pero me refiero a mi programa como tal, ¿no? Y entonces, para eso, yo puedo decir, por ejemplo, open, yo qué sé, mi archivo, punto, supongamos que es txt, modo R, y ahí lo abre, ¿cierto? Siempre y cuando el archivo esté en la misma carpeta del script.py. Entonces, ahorita no va a funcionar todavía, pero ya lo vamos a ver. ¿Qué más? Y el archivo está en otro directorio. Entonces, se debe usar la ruta absoluta con el nombre del archivo. Ok. Vamos a ver qué es eso. Y finalmente, este modo, el modo lectura, el modo R, es el modo determinado para abrir archivos. ¿Ok? Ok. Entonces, más o menos así sería, ¿no? Control X, déjame ponerlo acá arriba. Entonces digamos que F igual a esto de aquí, ya está. O puede ser F1 igual a aquí eta slash el archivo. O la otra opción es que diga, por ejemplo, C dos puntos slash, yo qué sé, users slash depurado slash desktop slash mi archivo. Esto es la ruta absoluta de un archivo. ¿Por qué es absoluta? Bueno, porque esta contiene incluso el disco en donde se encuentra ¿cómo es? El disco en donde se encuentra mi archivo, junto con todas las carpetas hasta llegar al archivo como tal. Entonces me refiero, por ejemplo, a que si yo quiero este archivo que está aquí, ¿sí? Yo puedo poner francés.txt siempre y cuando script esté en el mismo directorio, ¿no? Yo en mi script puedo poner open francés.txt. ¿Ya?
Si no estuviese en el mismo directorio, digamos que yo tengo otro programa acá. Entonces mi programa de acá se llama este de acá. A ver. Ya tengo este programa de acá que es .py, obviamente. Y quiero acceder a un archivo que está dentro de la carpeta archivos, al mismo francés.txt. Eso se considera un subdirectorio. ¿Por qué? Porque están compartiendo el mismo directorio, el script con ese subdirectorio, ¿no? Están compartiendo el mismo directorio, están en la misma carpeta. Entonces, si es así, yo simplemente pongo los nombres de las subcarpetas. Archivos, si hubiese otra, pues pongo la otra, seguido de un slash, y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al nombre del archivo que necesito. Esa sería la segunda opción, esta de aquí. Pero ¿qué pasa si mi script está en cualquier otro lugar? O sea, ya no está ni cerca de aquí, sino que yo qué sé, está en desktop. Entonces yo tengo que colocar, yo voy a mi archivo y para saber la ruta completa, clic derecho, por ejemplo, propiedades, y aquí me dice cuál es la ruta absoluta del archivo. ¿Sí la ven? Ahí se muestra ¿no? C:/drive / OneDrive, bla, 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 / fieg, / clases, / bla, 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 bla. ¿Cierto? Toda esa es la ruta absoluta. Seguido de el nombre del archivo con su extensión. Por eso es que acá está así, ¿no? No sé qué, C:// con el nombre del archivo .txt. O sea, con su extensión. ¿Se entiende? Y entonces, ¿cómo hacemos para abrir un archivo? Abramos un archivo entonces. Entonces, cada vez que vamos a abrir un archivo, recuerden que tenemos que cerrarlo también. Y hay diferentes formas de abrir archivos. Entonces, la primera que vamos a utilizar va a ser ¿qué formas recuerdan de la lectura que se puede abrir archivos? O se puede leer archivos, perdón. ¿Qué formas tenemos para leer archivos? Estamos en modo lectura, ya lo hemos abierto con un open. ¿Cómo lo vamos a leer, a proceder a leer la información dentro del archivo? Con readline. Puede ser con readline, f.readline, ¿verdad? Entonces, esa es una forma. Entonces, por ejemplo, f igual a open. Vamos a abrir un archivo que se llama es.txt. En modo lectura, si yo quiero, lo pongo, R, o si no, simplemente no lo pongo, porque es el modo predeterminado. Yo aconsejo que si lo vamos a leer, pues lo dejemos así, tal cual. Entonces lo leemos. Si quieren, le ponen otra vez, ¿no? O sea, si se sienten más seguros poniéndole la R, le pueden poner, no hay problema. Y luego nosotros podemos directamente utilizar la función readline para leer una línea del archivo. Si queremos, la podemos imprimir. Perdón. L1. L2. Voy a también a leerla. Punto readline. L2. Y tenemos que nunca olvidarnos de cerrar el archivo. Una vez abierto, hay que cerrarlo, ¿no? Entonces, ahora sí, a nosotros, cuando este es el problema que va a haber, ¿no? Si es que tratamos de abrir un archivo que no existe en este momento, ese archivo no está en nuestro directorio, no existe, entonces lo que va a ocurrir es que se va a caer el programa, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer, obviamente, es asegurarnos de que sí exista dicho archivo. Y en este momento voy a proceder a subirlos. Solo que esta herramienta, Colab, como tal, elimina esos archivos una vez que ya dejamos de utilizar el Colab. Entonces, recordar que esto de aquí va a desaparecer.
Se los voy a dejar puestos también para que los tengan por aquí por el Teams. Entonces ahí los van a tener, ¿ok? Entonces una vez que ya está el archivo dentro de mi directorio actual, donde está mi script, entonces yo ya puedo proceder a ejecutar nuevamente. Y ahora ya me sale lo que tiene que salir, ¿no? Que es la lectura de la línea 1 y de la línea 2. Bueno, el archivo tiene más líneas. Entonces podríamos utilizar fácilmente, pues tal vez no sé, un for o una cosa así como para leer el archivo. Para leer todas las líneas del archivo, ¿no? Entonces, en realidad también podemos leer todo el archivo utilizando for, ¿cierto? For también es una forma para poder leer un archivo. Por ejemplo, lo mismo, ¿no? De hecho, déjenme copiar un ratito esto de acá arriba. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, por línea in F, no es necesario colocar nada más. Y ahora puedo directamente imprimir la línea. Si ejecuto esto, voy a tener la información completa de mi archivo. En este caso, el archivo tiene solo estas líneas, ¿no? No hay más. Pero, ¿se dan cuenta que hay algo raro aquí? Es como un espacio intermedio entre la El línea backslash. 1 y la línea 2. ¿Qué me dice? El backslash. Hay un salto de línea, hay un enter. Por cada línea leída hay un enter, ¿verdad? De hecho, si es que abrimos el archivo francés txt, se dan cuenta que pues, no está en realidad esa línea intermedia, pero sí hay un salto de línea entre la línea 1 y la línea 2. O sea, por eso es que se diferencian cada línea. Pero acá cuando yo utilizo el print por defecto tiene su enter también, tiene su salto de línea. Entonces por eso es que cuando lee cada línea, la línea tiene su salto de línea, pero el print también. Entonces, por eso es que se ve tan distanciado. Una forma de corregir eso es utilizando la función strip. La función strip remueve, elimina esos caracteres, yo les llamo invisibles, que están al inicio y al final, ¿no? Entonces, por defecto, la función strip elimina esos enters, espacios, tabulaciones que están al inicio o al final de la cadena. Entonces, ahora, si lo vuelvo a ejecutar, ya me deja únicamente los enters del print. Ya no tengo los enters también de las cadenas, porque ya los acaba de quitar. ¿Preguntas? No es la función end, es un parámetro end. O sea, lo que me dice es utilizar end igual a algo así, ¿no? O para eliminar el enter del print, ¿no? Eso también podría ser, sin embargo, a veces es necesario más bien eliminar el enter, o a veces no, ya usted verá lo que hace. Pero normalmente hay que utilizar la función strip. Entonces, por el momento no lo voy a poner. Vamos con otra forma de leer archivos, que sería, de nada, Adrián, que sería read lines, ¿cierto? ¿Qué hace? ¿Alguien me puede decir? Lee todas las líneas del texto. Así es. Vamos a poner read lines.
líneas. No. Entonces ahí están todas las líneas de mi archivo. Estas que están acá, del lado de la derecha, que es el archivo. Ahora se muestran en una sola lista de cadenas. Y se dan cuenta, ahí sí, que cada cadena tiene al final ese salto de línea, ¿no? Ese enter. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, si queremos, podemos iterar esa lista y ya podemos imprimir la información del archivo, ¿no? Eso ya depende de lo que queramos hacer con ello. También podemos, digamos que queremos modificar un archivo, pero queremos cambiar solamente una parte del archivo, que creo yo que es útil el tema de readlines con eso. Veamos. ¿Qué pasa si queremos modificar un archivo de la siguiente manera? Estamos de acuerdo de que mi archivo tiene esta información. Pero ¿qué pasa si yo aquí, en lugar de 3, quiero cambiarlo por cualquier otra cosa? Voy a volver a utilizar este código. Cargo mi archivo en una variable, está en memoria. Luego de eso yo voy a modificar justamente ese 3. En lugar de true, vamos a utilizar cualquier otra frase. Entonces, eso está yo sé que está en ¿cómo se llama? En la posición, en el índice 3. De hecho, vamos a mostrarlo. 3. Yo sé que está en la línea 3. Y yo lo que voy a hacer es cambiarlo. En lugar de poner lo que está allí, voy a cambiar esto de aquí. El 3 en francés. En francés. ¿Ya está? Le doy un salto de línea como todas las otras líneas. Y ahora yo quiero cambiar pues mi archivo, ¿no? Quiero que francés TXT, en lugar de tener 3,3, que diga 3,3 en francés. Pero todo lo demás esté bien, ¿no? Todo lo demás esté tal cual debería estar. ¿Qué debería ser? ¿Qué creen ustedes que debería ser? Si ahora tengo cargado el archivo en esta lista de cadenas. Ya está cerrado mi archivo. ¿Sí ven? F está cerrado. ¿Qué debería hacer aquí? Bueno, podría volverlo a abrir, ¿no? Voy a volverlo a abrir. Ya no en modo lectura porque quiero modificarlo. ¿Cuál sería la forma de modificarlo? ¿En qué modo se podría modificar esto? Correctamente me refiero, ¿no? Alguien habló, no lo escuché porque justo estaba hablando. Discúlpenme, no tengo esa habilidad. Hay personas que sí, yo no la tengo. No puedo escuchar mientras hablo. Con W. O sea, sería francés.txt, coma, entre comillas, W. ¿Por qué W? Para escribir y modificar el archivo. Ah, no, eso lo eliminaría, perdón. ¿W qué hace? R. Recordemos qué hace W. W, Lo si elimina y existe lo el vuelve. archivo, lo borra, lo sobrescribe completamente, lo deja en 0, ¿cierto? Pero eso es lo que queremos. Con R más.
R+ me permite escribir, pero hay un problema con R+. Cuando yo escribo en un lugar y si lo que escribo es más grande, ocupa más espacios que lo que voy a modificar, pues es como que estoy sobreescribiendo. ¿Han utilizado alguna vez en su teclado, en alguna computadora viejita, no sé, han utilizado la tecla Insert? Que en lugar del cursor, que es una barrita, digamos que el cursor, aquí voy a poner mi cursor, ¿no? Si ven, ahí el cursor es una barrita. En lugar de poner esa barrita, viene y como que se selecciona todo un carácter, toda una letra. Y entonces, a medida que van escribiendo, van borrando también. Eso es lo que ustedes harían en R+. O sea, por cada carácter que vayan a escribir en alguna posición, se elimina otro. En lugar de T, yo qué sé, voy a poner un espacio. En lugar de R, pongo H. En lugar de O, pongo otra O. En lugar de la L, en lugar de S, pongo la A. ¿Sí ven? Entonces, ahí es como que si modifiqué lo que estaba, pero porque estoy utilizando la misma cantidad de espacios que tenía, porque el resto de cosas no se va a mover, no lo voy a mover en realidad. No lo puedo guardar tampoco. Estoy trabajando directamente sobre el archivo. En realidad es un poco difícil editar o escribir en un archivo abierto en R+. Entonces, yo les recomiendo no lo hagan. Hay otras formas de hacerlo, mucho mejores, más eficientes. Como por ejemplo, voy a volver a dejar como estaba, porque necesito que esté así. Como por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros, que es coger todo el archivo, leerlo, tenerlo leído en memoria, en este caso en una lista de caracteres, de cadenas, una lista de cadenas, y luego sobreescribir el archivo completamente, o sea, hacer .f, write lines, líneas, close. ¿Qué es lo que hicimos? Tres cosas. Leímos el archivo completamente, lo cargamos en memoria, modificamos las cosas que teníamos en memoria, todavía no hemos modificado el archivo, pero tenemos tanto lo que tenía antes, el archivo, con las modificaciones nuevas que le he hecho a ese archivo en el lugar que yo requería. Y finalmente lo que hago es sobreescribir todo el archivo. Borro lo que estaba antes y pongo lo nuevo que tengo ahora. ¿Sí? Así funcionan los archivos, los editores de texto. Word funciona así. La mayoría de los editores de texto funcionan de esta manera. ¿Ok? Lo leen completamente, lo cargan en memoria, nosotros modificamos la información que está cargada en memoria y luego pues se sobrescribe completamente lo que estaba en el archivo con lo nuevo que se ha modificado, ¿no? Entonces, si yo hago esto, en teoría, vamos a cerrar un ratito, si yo hago esto, ejecuto, ahí está el true, por si acaso, y ahora vamos a ver qué dice mi archivo francés txt. ¿Sí lo ven? Hemos modificado un archivo en una parte específica del mismo. Para esto, a mí me da la impresión que funciona o que viene bien la función readLines. Si no va a ser para modificar archivos, también podría servir dentro de un for, pero el for como tal ya permite recorrer el archivo, entonces tal vez es innecesario recorrerlo en el for, el readLines. Pero bueno, está a decisión de cada uno de ustedes, ¿no? Solamente les estoy mostrando cómo funcionan cada una de esas funcionalidades que tiene Python para manejar archivos, ¿no? Preguntas. Profe, una pregunta. Ahí en la línea de print, líneas, esas dos líneas, ¿qué hubiese pasado si yo las ponía abajo del open?
¿A dónde? ¿De cuál open? ¿De este? No, el ¿O de otro. acá? Ajá, ahí, en la siguiente línea. Yo lo hice en orden porque para mí es la manera lógica de trabajar. Usted lo puede hacer aquí, solo que, o sea, porque lo está haciendo justo antes de escribirlo. O sea, si lo hace después de escribirlo no sirve de nada. ¿Ok? O sea, Ok, ya, profe, por gracias. para el caso, ahorita para el caso es lo mismo. Pero mi versión con esto, porque está como más ordenado para mí, ¿no? De hecho, esto de aquí también lo puedo haber hecho dentro del otro, dentro de acá, ¿no? Dentro del primer open. Vamos con el último ejercicio de hoy. Dice ejercicio de escritura. Crear un programa que le pida por teclado sus datos personales, cédula, nombre completo, año de nacimiento, ciudad de nacimiento y permita generar un archivo llamado equipo.txt con la siguiente estructura. Creo que falta aquí algo. Ah, ok, no falta nada. Está bien así. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es pues pedir cada una de las cosas, ¿verdad? Ya lo puse por aquí en algún lado, así que lo voy a copiar y pegar. O sea, básicamente pido cada cosa, ¿no? Cédula, nombre, año y ciudad. El año es el único que va a ser, que lo voy a cambiar a entero porque según la estructura del archivo tiene en lugar de año, edad. Por lo tanto, hay que hacer un cálculo, ¿cierto? Hay que saber cuántos años tiene. Entonces, después de haber pedido eso por teclado, lo que vamos a hacer es abrir el archivo. Igual a open. El archivo se va a llamar equipo.txt. De hecho, yo puedo ponerle la extensión que yo quiera. Yo le puedo poner .dat, puedo ponerle .david si quiero. O sea, puedo ponerle la extensión que yo quiera a un archivo, por si acaso. Pero se suele poner .txt como para reconocer que es un archivo de texto plano. Como quiero escribir en ese archivo, pues lo voy a poner en modo W. Y obviamente no me debo olvidar de cerrar el archivo. Entonces todo lo que vaya a escribir va a estar allá adentro. ¿Qué voy a escribir en el archivo? Primero voy a escribir una cabecera. La cabecera va a ser esto que está acá arriba. ¿Cómo escribo la cabecera? Simplemente igual a esto que está aquí, \n. Recordar que cuando yo pongo la función write, ¿verdad? Que es la que me sirve para escribir, esa función nunca le agrega el enter. Simplemente escribe lo que yo le estoy enviando, tal cual lo estoy enviando. Entonces, ese salto de línea tengo que agregarlo, no tengo que ponerlo allí. Luego de agregar la cabecera, voy a agregar la información, pero la información la voy a colocar con un formato, ¿no? Entonces, el formato va a tener n datos. Como estaban separados por comas, creo que eran 5 datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Format. Y esto, obviamente el enter al final. Y luego de colocar esos datos allí en la forma que haya que colocarlos, vamos a poner f.write otra vez, info. Cerramos y listo. Ya está. Eso es todo lo que hay que hacer, excepto que hay que calcular algo, ¿no? O sea, el cálculo de aquí hay que hacerlo todavía, pero ya es más fácil. Lo de la edad es lo único que nos hace falta, que sería, me invento, ¿no? 2021 menos año, que es el dato que he pedido al usuario. Y entonces ya está todo. Aquí voy a colocar algo. Voy a ponerle un 1 quemado, pero
Vamos a ver qué hacer con eso. 1, de ahí viene cédula. De ahí viene nombre, me parece. De ahí viene, ¿qué más era? Edad. Y ya está. Entonces, ¿algo más que me haga falta allí? ¿Sí leyeron el programa? Sí, ¿no? Sí, profe. Entonces, ejecutamos. Me pide la cédula. Me pide el nombre completo. Me pide el año de nacimiento. Ya me voy a poner como ustedes, ya. Me pide en qué ciudad nació. Y listo, ya está. Dense cuenta que no he mostrado nada, sino que simplemente debería haberse creado un nuevo archivo que no existía antes, que según esto tiene 72 caracteres, y que ahora podemos revisar, pues, ¿no? ¿Sí lo ven? Ahí está. Ok, ¿qué debería hacer para escribir una siguiente línea en ese archivo? ¿Cómo escribo otro usuario, otra persona parte del mismo equipo? Podremos generar una condición que hasta que se escriba algo en una de las inputs se deje de ejecutar. Un while. Ratito. Es crear un programa que agregue un nuevo integrante al y los vaya contando. Si vieron que el inicio tiene un número, ¿verdad? El número es para contarlos. Ahora sí, dígame. ¿Qué me dijo? Porque no le escuché. Una condición, podremos crear una condición extra. Bueno, no una condición, sino como que desea volver a agregar un usuario, sí, ¿no? Y acorde a eso, sí, Ah, ok, agregar. ya le entiendo. Ok, yo pensaba hacerlo con uno solo, pero bueno, sí, le entiendo. Hacerlo en un for, una cosa así, un while en realidad. Sí, Entonces, si es en un while, lo cual me parece bien, vamos a utilizar cédula para ello. Va a ser igual a... Ahí. While cédula es diferente de 0. Voy a pedir esta información. Estoy cambiando el programa, ¿ok? No va a quedar así, por si acaso. Entonces, la cédula me va a permitir, si yo le ingreso 0, ingrese su cédula, o
0 para salir. ¿Ya? Y entonces, aquí voy a poner simplemente un if para que no me siga pidiendo cosas. Entonces, ahí continúa con toda esta parte del programa. Listo. Entonces, pide el nombre, pide el año, pide la ciudad. Y ahora, ¿qué debe hacer? El archivo lo debe abrir en modo escritura. ¿O cómo creen que debería abrir el archivo? Ahí debería Recordemos que la abrirlo. idea es agregar, ¿no? Entonces, ya no podríamos utilizar W. Ah, Y hay que utilizar el modo A para poder agregar al final del archivo. Solo hay una cosa. ¿Cómo vamos a mantener el número? El número yo lo quemé, si se dan cuenta. Está quemado, o sea, está aquí colocado. O sea, que todos van a tener 1, 1, 1, 1, 1. ¿Cómo manejamos eso? Ideas. Ups, se nos fue el tiempo. Ok, ideas. Rápidamente. Realmente lo que tenemos que hacer es abrir el archivo, leer la última persona y sumarle un 1. Ya está. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ok? Entonces, NRO lo vamos a tener que leer más acá, más arriba. Podría ser una función incluso, por si acaso. Pero tipo.txt. Modo lectura, porque no necesitamos nada más. F.close, recordar cerrarlo. Y lo que voy a hacer es por F, perdón, línea. Aquí solo quiero que recorra todo. Ni siquiera quiero que lo imprima, solamente voy a decir ya. Lines. Y finalmente NRO va a ser igual a líneas. La última línea. La última línea. Quiero separarlo por la coma. El primer elemento. Número. Okay. De la última línea, el primer elemento, esto de aquí lo convertimos en número, o sea, int. Finalmente le sumamos un 1, que de hecho lo podríamos hacer por acá. Ah, no, sí, lo podríamos hacer ahí mismo. Y ahí se guarda. Entonces, creo que el resto ya está. Me parece que el resto está completo. Ejecutamos. F.readlines está mal. Ah, los dos puntos, sí están. Este será 9. ¿Ya? Nombre completo. Nacimiento. Ya bueno. 96. ¿En qué ciudad nació? En Cuenca. Y ya deseo salir nada más. O ponemos otro. Ya otros.
12 algo. Número completo. Era. Y 0. Entonces ahí se ejecutó. Si vemos acá, equipo, ahí tenemos varios, ¿no? 1, 2 y 3. Listo, chicos. ¿Preguntas? Profe, si yo ¿Entendido? le quiero quitar el encabezado en cada línea. Ah, es que yo lo hice porque esto fue la primera vez. Ok, simplemente no tengo que hacerlo, ¿no? No tengo que poner esto de aquí. Ah, ya, ya, ok. Gracias, profe. Ah, no me he fijado que estaba el encabezado en cada línea. Ya. Listo, chicos. Nos vemos. Pasen bien.